Bendiciones, Dios los bendiga para todos, a nivel Latinoamérica. Les saluda el hermano Israel Montaño y bueno, este video va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo sé que en nuestro canal tratamos escatología y también misterios bíblicos, pero en esta ocasión quiero dedicar este momento, después de 2 largos meses, desde que nosotros subimos nuestro video. Usted lo puede encontrar aquí en nuestro canal. El video donde un servidor testifica con relación a adoptar, a creer de forma total en la doctrina de la Trinidad de Dios. Su servidor no creía en la Trinidad de Dios. Pertenecía a un movimiento pentecostal que no creen en la Trinidad de Dios. Entonces, pertenecía a estos movimientos por aproximadamente más de 20 años. Durante más de 20 años yo rechazaba la doctrina de la Trinidad. Y no solamente la rechazaba, sino que la combatí por bastante tiempo. Era un fiel seguidor de la doctrina de la unicidad. Es así como se conoce a este movimiento, de hecho también, de lo solo Jesús, como se les conoce coloquialmente, porque no creen en la Trinidad de Dios. Ellos no creen que el eterno Dios ha existido en 3 personas distintas, las cuales son Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, en este video vamos a tratar con algunas afirmaciones que ha hecho el señor Clavijo Sierra de nuestra persona. En un video que él subió también hace 2 meses, no esperó absolutamente nada. Es decir, cuando nosotros subimos nuestro testimonio, donde yo testifico que abandono por completo la herejía, porque es una herejía, y esto es lo que les molesta más, que una persona como su servidor por más de 20 años haya predicado y haya enseñado en estos movimientos esta doctrina herética. Ahora acepta la Trinidad de Dios, donde por el poder de la palabra de Dios, la herejía que yo predicaba y enseñaba, por el poder de la palabra de Dios fue derribada. Y bueno, de eso trataremos luego. Pero por lo pronto, quiero decirles que esta rama de pentecostalismo, yo todavía soy pentecostal, pero soy pentecostal trinitario. Creyente en la Trinidad de Dios. Pero esta rama de pentecostalismo disfrazado, son pentecostales disfrazados. Ellos se dividieron de las asambleas de Dios antiguas y se dividieron porque empezaron a rechazar la doctrina de la Trinidad de Dios, la preexistencia del Hijo de Dios, y rechazaron un gran sinfín de doctrinas y entre ellas también el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre otras cosas. Pero bueno, quiero que pongamos mucha atención y les pido que se queden con nosotros porque el material que vamos a utilizar también fue cedido gracias a la ayuda de nuestro hermano Reyes y a su canal Mopar. Que Dios lo bendiga a él y al hermano Mike Latorre, el hermano Reyes, Carlos Reyes y el hermano Mike Latorre, con los cuales he hecho algunos videos, en especial con el hermano Reyes. Y también hemos tratado algunos temas refutando la idea anticristiana de lo solo Jesús. Pero bueno, aquí vamos a demostrar que el señor Clavijo está completamente equivocado. Que el señor Clavijo no sabe, está completamente perdido. Y quiero dejarles saber, el señor Clavijo ha dicho, como ustedes van a ver en el resto de esta información que vamos a presentar, el señor Clavijo ha dicho que su servidor no conoce, que no tengo ni idea de lo que es la doctrina de la unicidad. Bueno, alguien podrá pensar por qué tardé 2 meses en hacer este video. Bueno, porque yo no soy una persona que estoy metido ahí haciendo video tras video. De hecho, como ustedes saben, mis videos suben cada 3 días, en veces cada 4 días, en veces hago un video por semana, porque soy una persona muy ocupada. También tengo mi trabajo físico y pues me dedico a la iglesia, a pastorear y entre otras cosas, hermanos. Entonces me es muchas veces difícil y a la misma vez estoy estudiando. Entonces es muy complicado.
Por eso me he valido también de la gran ayuda de mis hermanos y así me han evitado el hacer investigaciones aparte, sino que a base de esta ayuda que me han proporcionado, pues será de gran bendición para todos ustedes, para entender que es el señor Clavijo el que desconocía por completo la doctrina de la unicidad. La doctrina de la unicidad, aquella que niega por completo, y hablo de la unicidad modalista o de lo solo Jesús, de estas sectas, porque alguien puede pensar, bueno, el término unicidad es un término técnico para referirse al único Dios, en lo cual estamos de acuerdo, pero no es así como lo pretenden usar los creyentes de la unicidad. Cuando ellos utilizan el término unicidad, no solamente están diciendo que Dios es único. Detrás de ese término, ellos buscan rechazar la doctrina de la Trinidad de Dios, como veremos. Bueno, de cualquier forma, esta breve introducción pues es de suma importancia. Vamos a demostrar que el señor Clavijo Sierra está completamente perdido y que está enseñando una falsa doctrina, engañando a muchísimas personas. Señor Clavijo, honestamente me ha sorprendido. Yo no conocía nada de usted, para ser honesto, no le conocía, pero y también por esas causas, por no conocerle y no entender muy bien cómo manejaba la unicidad, porque la mayoría de los unicitarios están completamente perdidos. Unos afirman una cosa, otros otra, como van a ver ustedes, porque aquí tenemos las pruebas. Unos afirman una cosa, otros otra, y tienen a todo el pueblo unicitario confundido porque ni ustedes se ponen de acuerdo. Pero usted se me hizo una persona, en cuanto a sus afirmaciones y a su libro que usted escribió, una persona completamente desviada, enseñando cualquier cantidad de herejías. Como aquí, vuelvo y reitero, lo vamos a demostrar en unos momentos, a refutar al señor Clavijo y a lo solo Jesús, a esta secta que con gran engaño están introduciendo las herejías en iglesias y en muchos creyentes de la fe ortodoxa trinitaria. Me gustaría que escucháramos atentamente al señor Clavijo Sierra, y pongan atención en las palabras que él dice, en las palabras que él afirma. Pongan mucha atención, porque es increíble que una persona como estas, que presume de conocer la unicidad, cometa estos errores infantiles en cuanto a la doctrina de la unicidad, la cual, señor Clavijo, le vuelvo a decir, la domino. No necesita uno mucho para dominar su doctrina y para dominar su teoría. No necesita uno mucho para dominar eso. Así es que déjese de revelaciones, déjense de revelaciones, que les reveló el nombre y esto y lo otro. Esto no es así. Para eso tenemos la Biblia. Es la Biblia la que nos da la mayor revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es su presuposición. Así es que le vuelvo y le repito, domino su doctrina, y no hay unicitario, con todo respeto, ni sus maestros, ¿verdad? Ni David Bernard y a cuantos más acudan, los cuales le pueden enseñar a un servidor con todo respeto la doctrina de la unicidad, porque yo no perdí mi tiempo cuando yo estuve entre ustedes, sino que yo era un escudriñador, lector de la unicidad. Sé lo que postula, sé lo que responde, sé lo que no responde, sé dónde ustedes se atoran, sé lo que no quieren responder, sé por dónde prefieren huir, y por eso ustedes han sido refutados categóricamente por los eruditos trinitarios y también por los apologistas trinitarios. De hecho, apologistas con hermano Reyes, por cierto, hermano Mike de la Torre, que les han dado unas refutadas a usted y también al señor Cerrato, ¿verdad? Y los han dejado mal, pero malísimo. Así es que, en lo que ustedes van a ver aquí, se van a dar cuenta que es tremendo que un maestro, o que presume ser maestro o apologista unicitario, desconozca lo más básico de la unicidad de Dios. Así es que escuchen atentamente lo que dice el señor Clavijo a continuación. En su video, el señor Montaño
se identifica como alguien que apostató de la unicidad porque dice que después de estudiarla a fondo, entenderla muy bien y de ver muchos errores en ella, se volcó hacia la Trinidad y se dio cuenta que la Trinidad era una doctrina muy coherente que sí respondía a sus inquietudes. Incluso dice que él no maneja, sino que domina la teología de la unicidad. Como vamos a ver más adelante, la verdad es que el señor Montaño no tiene idea alguna de lo que es la unicidad y para poder hallar consuelo en su ataque contra la unicidad, lo que hace es inventarse unas caricaturas que para él son fáciles de derrotar, pero nunca se enfrenta contra la verdadera enseñanza unicitaria. Israel Montaño exhibe como prueba de su dominio de la unicidad que él escribió 3 manuales de doctrina que fueron el monoteísmo bíblico, el bautismo en el nombre de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, como él mismo lo dice, esos libros solo llegaron a un muy reducido número de personas y por ende la relevancia que han tenido esas publicaciones es casi ninguna. Incluso él mismo nos ha dicho que no desea publicarlas y que no le recomienda a nadie que haga esa lectura. Así que esos manuales, como una prueba del supuesto dominio de la unicidad de parte de Israel Montaño, es también una prueba irrelevante. Esto solo demuestra 2 cosas. Número 1, que Israel Montaño nunca entendió y nunca creyó en la unicidad, aunque pensó que sí la creía. O número 2, que él sí creyó en la unicidad, pero su falta de amor por la verdad lo llevaron a descuidarse y a reemplazar la verdad. Y además demuestra que el dominio que el señor Montaño dice tener en la unicidad son puras habladurías suyas. Como pudieron escuchar al señor Clavijo Sierra, él ha hecho algunos comentarios interesantes. En primer lugar, bueno, quisiera tocar el asunto donde dice que yo no tengo ni idea de lo que es la doctrina de la unicidad. Pongan atención en esto, porque es interesante. Es interesante que una persona que se supone como él, que es un maestro unicitario, no entienda lo que es la unicidad. Bueno, miren, en primer lugar, debo decirle, señor Clavijo Sierra, con todo respeto a su persona, que es usted quien no tiene idea, o al menos no la tenía. En primer lugar, usted, en su libro, usted sí se atrevió a publicar un libro. Y en este libro, Un Dios llamado Trinidad, que es el libro que usted publicó, en este libro, curiosamente usted se precipitó, ferozmente se precipitó a escribir algo que usted mismo no conocía. Estoy hablando de la unicidad. Curiosamente, señor Clavijo, la unicidad también es la idea de un Dios unipersonal, un Dios único y unipersonal. Entonces, en la deidad solamente hay una persona para ustedes, los unicitarios. Y usted debió haber sabido esto desde un principio. Al menos yo hablé de los manuales que escribí de una forma local, en nuestro contexto, aquí. Como bien usted lo dijo, en eso tiene razón. Aquí los escribí para nuestro seminario local. Está en lo cierto. Yo no publiqué de una forma apresurada estos manuales. No los publiqué, como usted sí se atrevió a publicar su libro sin conocer que la unicidad postula la existencia de una sola persona en la deidad. Usted sí se atrevió. Pero ¿sabe qué? Usted en su libro afirmó, ahí está escrito, ahorita aquí va a ver las pruebas, afirmó que Dios no era persona y que no creía que Dios era persona. Y hermanos, quiero que pongan atención a lo que nuestro hermano Reyes
refutando a Clavijo y a sus falsas enseñanzas, le levanta, pues bueno, alguna información importante. Esto basados en su libro, en las afirmaciones del señor Clavijo, donde él mismo, de una manera increíblemente, dice primero que Dios, de hecho lo escribe, está escrito, dice primero que Dios no es persona, que él no cree que Dios es una persona, que creer que Dios es una persona es limitar a Dios, menospreciar a Dios. Pero curiosamente, el señor Clavijo cambia de parecer. Tal parece en un debate o en un video que por ahí tuvo, en una exposición que tuvo, de repente ya dice que sí, que siempre sí, que siempre sí Dios es persona. Entonces, señor Clavijo, cuando usted escribió su libro, debió haber conocido que la unicidad postula la idea de una persona en la deidad. Mas, sin embargo, tal parece que usted no conocía eso, señor Clavijo. Se apresuró a escribir y enseñó que Dios no era persona, y ahora usted queda evidenciado por su falsa enseñanza. Ahora, le voy a demostrar que es usted el que no conoce la unicidad de Dios, o no la conocía al menos. Ya después a alguien le pasó como en la escuela, ¿verdad? Cuando le pasaban el acordeón a uno, como se decía, ahí le copiaron y ahí le pasaron la copia por debajo. Mira, así es, así es. Y entonces usted ya comenzó a enseñar. No, siempre sí Dios es persona. Pero qué cambio tan tremendo. ¿Que acaso su doctrina evolucionó? No, señor Clavijo Sierra, usted no conocía la unicidad y aún así se atrevió a escribir un libro que, por cierto, está más lleno de herejías que otra cosa. Así es que escuchen bien lo que dice nuestro hermano apologista Reyes, haciéndole un video al señor Clavijo, y también vamos a ver aquí el hermano Mike de la Torre, cómo el señor Clavijo no es refutado por mi persona. Fíjense bien, lo que les voy a decir. Al señor Clavijo lo van a refutar sus propios colegas unicitarios. Señor Clavijo, a usted lo van a refutar sus propios maestros unicitarios, porque usted enseña o enseñaba a la unicidad de una manera tan desviada que, bueno, usted era el que tenía su propia posición y su propia percepción de la unicidad. Fue usted el que se metió eso. Porque bueno, esto es importante dejarlo saber. El señor Clavijo será refutado por sus propios colegas unicitarios de habla inglesa y también por bastantes unicitarios que creen que Dios sí es una persona. Al menos que avance tienen ustedes. Ya empezaron a cambiar. Antes decían que no era persona, ahora sí ya dicen que es persona. Y entre otra gran cantidad de herejías. Pero bueno, atentos a lo que dice el hermano Reyes. Y yo no le voy a decir a usted, mire, yo no le voy a decir a usted que pida una disculpa. Yo le voy a decir a usted, después de que escuche este video, que renuncie, que se haga a un lado, porque usted es un pésimo representante de la unicidad de Dios. Ya escuché muchas de sus afirmaciones. De repente habla de dos personas en la deidad, luego una, luego dos, luego ya no sabe ni qué decir ambivalentemente, si el Padre está en el Hijo, si es el Hijo, o si el Padre es en la persona de Jesucristo. Se pierde por completo. Escuchen atentamente lo que dice nuestro hermano Reyes para seguir adelante. Hola, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este video les voy a dar prueba muy clara que el unicitario Julio César Clavijo Sierra ha enseñado falsa doctrina, perteneciendo a Dios. Y esto lo voy a demostrar con sus propias palabras y con sus propias escrituras y con sus videos. Bueno, anoche miré un video del señor Clavijo con un católico que se llama Dante, que de hecho, muy buen trabajo por esta persona. Dante hizo un muy buen trabajo defendiendo la posición trinitaria, entonces lo felicito por eso. El señor Clavijo no trató con nada de los argumentos centrales, por ejemplo, cuando menciona colpos en Juan 1:18 y otros argumentos que completamente se ignoraron. Pero la razón que hago este video es porque el señor Clavijo en este video dijo algo muy interesante. Él dijo algo donde ahora ha completamente cambiado su punto de vista en cuanto a Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, primeramente, déjenles enseño qué es lo que dice Clavijo en su libro Un Dios Falso llamado Trinidad. ¿Okay? Pueden ver en la página 222, esto es lo que Clavijo ha dicho. Él ha dicho, el error de llamar a Dios persona o personas. Dice Clavijo, llamar a Dios persona es menospreciarlo y limitarlo, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Esta fue la posición de Clavijo
donde él estaba fijo en esta posición, que esta es la revelación de Dios, que Dios no es persona, que Dios es espíritu. Sí, sí es espíritu, pero él estaba tan seguro que Dios no era persona. Y esto peleaba a capa y espada, y esto lo enseñaba como doctrina verdadera. Bueno, continúa y dice muchas cosas que argumenta por qué Dios no es persona. Pero en la página 225 dice así, dice Clavijo, y esta es doctrina, según Clavijo, doctrina verdadera, porque él no se considera que es un maestro falso. Dice aquí Clavijo, nosotros nunca hemos dicho que Dios sea una persona, escuchen bien, sino que hemos dicho que Dios es espíritu y que se manifestó en carne como un verdadero hombre. Por eso, al hablar de la humanidad de Jesús, y solo en ese caso podemos utilizar el término persona con relación a Jesucristo, si contemplamos a Dios por fuera de su manifestación en carne, de ningún modo usamos la palabra persona. Hay un solo Dios que es espíritu y es santo, y el único Dios es el Espíritu Santo. Entonces aquí está muy claro que dice que no se puede usar persona para Dios. Y no nomás aquí lo ha dicho en muchas partes. Y recuerden que esto es lo que dice según un unicitario que cree que está enseñando doctrina verdadera de Dios. Y nuevamente esto está en el libro de Julio César Clavijo, que se llama Un Dios Falso llamado Trinidad, y se localiza entre las páginas 222 a 228. Ya pueden encontrar toda esta sección donde habla con eso. De hecho, el hermano Mike y yo, Mike La Torre, hicimos un video de esto, porque mirábamos que lo que decía Clavijo no estaba de acuerdo con lo que dicen los apologistas unicitarios del mundo habla inglés. Y también había otras personas del mundo habla hispana, como el maestro unicitario Mendizábal y a otros. Y aquí les voy a tocar un pedacito del video que yo y Mike hicimos sobre este tema, porque Clavijo estaba a capa y espada enseñando que Dios no es persona, no se le puede llamar Dios. Llamarle a Dios persona es menospreciarlo. Y quiero que vean este video. Julio César Clavijo Sierra. Por ejemplo, el señor Clavijo Sierra, en su libro Un Dios Falso llamado Trinidad, dice, llamar a Dios persona es menospreciarlo y limitarlo, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Ahí en ese artículo, el unicitario Dual refuta este argumento. Otro argumento de Clavijo, en el capítulo 6 del mismo libro, dice, entonces, ¿por qué la Biblia no usa nunca el término persona para referirse a Dios? Ese argumento también lo trató el unicitario Dual y también lo refutó. Otro argumento de Clavijo es, nosotros nunca hemos dicho que Dios sea una persona, sino que hemos dicho que Dios es espíritu. Ese argumento también lo refuta el apologista unicitario Dual. De hecho, no solamente refuta a Clavijo, sino que también refuta a Alfonso Suárez, a Jorge Mendizábal, a todos los unicitarios. Por la mayoría, hermano, del mundo habla hispana, creen que Dios no es una persona. Pero muchos de los unicitarios del mundo habla inglés sí creen que Dios es persona. Entonces lo que tenemos aquí es que los unicitarios están completamente divididos en un punto esencial en cuanto a quién es Dios o qué es Dios. Bueno, aquí vemos que el señor Clavijo niega que Dios es persona y lo está enseñando, ¿ok? Esto lo enseñó en su libro. Según él, esto es doctrina verdadera de Dios, y todas las personas que están creyendo lo que dice Clavijo han aceptado lo que él dice como una verdad. Y ellos lo aceptan y están como pericos diciendo, no, Dios no es persona, Dios no es persona. Y esto lo han dicho muchísimas veces, pero ahora quiero que escuchen qué es lo que dijo Clavijo anoche en este debate. Escuchen esto. La Escritura declara que hay un solo Dios personal, que es una sola persona divina. Ok, ¿qué acabamos de escuchar? La Escritura dice que hay un Dios que es una sola persona divina. Ahora, Clavijo se ha cambiado el chaleco y ha saltado para el otro lado. Ahora está diciendo que Dios es una persona. Pero, según Clavijo, ¿qué no era menospreciar a Dios? ¿Llamarle persona? Entonces Clavijo está menospreciando a Dios, porque él está llamando persona. Y no solamente aquí. Hay otro ejemplo. Les muestro otro ejemplo donde él dice lo mismo. Y lo hice varias veces en este video. Déjenles toco aquí poquito para que vean. Lo que demuestra sin duda alguna que él es una sola persona divina. ¿Qué dijo? Lo que demuestra que Dios es una sola, ¿qué?
persona. Nuevamente, Clavijo ahora está enseñando que Dios es una persona. Y yo y el hermano Mike ya hemos hecho un video. De hecho, aquí lo pueden ver el video. Se lo voy a poner aquí arribita. Como usted sabe, algunos unicitarios más influyentes del mundo habla inglés, abiertamente han declarado que Dios es persona. Pero lo que vemos seguidamente del mundo habla hispana es que la mayoría de los unicitarios hispanos no creen que Dios es una persona. Mire, hermano, déjale explico un poquito. Le voy a citar algunas cosas que han dicho algunos unicitarios para que vean las personas que lo que estamos diciendo no lo estamos inventando. Voy a subirles un video ahorita. Y en este video es de David Bernard, que es un unicitario, de quien Clavijo es un admirador. En su debate con Gene Cook, apenas a un minuto haber comenzado su exposición introductoria, dice el doctor David Bernard: la deidad no es una sustancia, la deidad es una persona. Quality of being God, and there is no one in the Godhead. The Godhead is not a substance. The Godhead is a person. En la misma manera, Robert Sabin, que es otro unicitario, dice: Hebreos 1:3 nos dice que Jesucristo es la imagen expresa. La versión NIV declara representación exacta de la persona de Dios. Dios es una persona, un individuo, una identidad, un ser único. Esas son las palabras de Robert Sabin. Otro unicitario que se llama Jason Duell, que es un apologista unicitario. Y lo interesante de esto es que tiene un libro titulado Cristología. Y lo interesante de este libro es que está disponible en la línea, en la página del web de los pentecostales del nombre de Jesús, hermano. Este mismo libro lo están promoviendo los unicitarios, Clavijo, y la página de web que tienen de los pentecostales del nombre. Bueno, ahí tienen un libro por Jason Duell, y en la página 3 dice Jason Duell: cuando nosotros pensamos en Dios, no pensamos en Él como una naturaleza, sino como una persona o ser. Cierro comillas. ¿Cuál opinión tiene sobre eso, hermano? Yo quisiera leer de un artículo de ese unicitario, ese apologista unicitario, Jason Duell, o como sea que se le pronuncia el nombre de él. En esta página de la red, oneness-pentecostal.com, hay un artículo titulado Dios es una persona. Y lo tremendo de esto es que esto es un maestro unicitario, esto es un apologista unicitario, esto es un hombre que sin reservas cree, predica y enseña la unicidad de Dios. Es uno de los maestros de ellos. Y dice lo siguiente: yo estoy traduciendo ese artículo al español, pero todos los hermanos que lean inglés pueden ir a esa página de la internet, Oneness Pentecostal, Pentecostal Unicitario, o sea, onennesspentecostal.com. Y mira, buscar el artículo God is a person. Dios es una persona. Y el que está enseñando esto, el que está predicando esto, es un unicitario de renombre, muy conocido, el apologista unicitario Jason Duell. Y dice lo siguiente: yo me he encontrado con una serie de pentecostales unicitarios que no solo se oponen al concepto trinitario de Dios como tres personas, sino que objecionan el llamar a Dios una persona en lo absoluto. Es mi opinión que sí es apropiado el referirse a Dios como persona. En lo que sigue, yo voy a responder a las objeciones más comunes que se ofrecen en contra de llamar a Dios una persona. Objeción 1. Dios no puede ser persona porque Dios no tiene un cuerpo. Respuesta: tener un cuerpo no es necesario para ser persona. Una persona es esencialmente inmaterial en naturaleza. Lo que hace a algo una persona es su poder de la mente, la misma cosa que Dios posee. Tener un cuerpo puede ser común a las personas, pero no es necesario.
Dicho de otra manera, las personas podrían tener cuerpos, pero las personas no son idénticos a sus cuerpos. Que esto es cierto debería ser obvio a partir de la doctrina del estado intermedio. Cuando morimos, nuestra persona va a estar con el Señor en el cielo, pero nuestro cuerpo permanece en el polvo de la tierra. Tal estado de existencia solo es posible porque tener un cuerpo no es una propiedad esencial de la persona. Y si no es una propiedad esencial de la persona, entonces la falta de un cuerpo para Dios no vale como evidencia en contra de su persona. Personas se aplica más de solo seres humanos. Una persona es un contenido concreto inmaterial que es consciente, una persona de sustancia racional. La combinación de características que conforman una personalidad individual, el yo, el ego, definiendo quién es el que está de una sustancia genérica particular. Cualquier ser que es consciente, razona, piensa y es sujeto a las diversas experiencias personales es una persona. Tanto ángeles como Dios mismo se ajustan a esta descripción. Y por lo tanto se trata de personas. Dios es una persona divina. Los ángeles son personas angelicales y los seres humanos son personas humanas. Los seres humanos son personas corpóreas, mientras que Dios y los ángeles son personas sin cuerpo. Como una mente sin cuerpo, Dios posee todas las capacidades de la mente y por lo tanto es el ejemplo paradigmático de una persona. De hecho, ya que estamos hechos a su imagen, no podríamos ser personas si Él no fuese una persona. Objeción segunda. La Biblia nunca usa el término persona para Dios. Respuesta. La cuestión no es si la Biblia usa el término en sí, pero si la naturaleza de Dios, como se presenta en la Escritura, se puede ser descrito como persona, dada la definición de lo que es persona, un ser consciente que razona, que piensa, sujeto a diversas experiencias personales. Además, la Biblia no habla de los seres humanos como personas, o bien en el sentido filosófico de autoconciencia y psicológica. Y sin embargo, nadie discute la legitimidad de la aplicación de este término a los seres humanos. El mero hecho de que esta terminología no se utiliza de Dios no significa que Dios no puede ser descrito con precisión como una persona. Porque la ausencia de esta terminología para los seres humanos tampoco significa que no se describen con precisión como personas. Si no dudamos en llamarnos personas a nosotros mismos, tampoco debemos dudar en llamar a Dios una persona. Ok, permítame, lo que él está diciendo es que para aquellos que dicen que la Biblia nunca usa este término para Dios, pues la Biblia nunca lo usa para el hombre tampoco, a la manera en que lo estamos usando para Dios. En otras palabras, nadie duda que los seres humanos somos personas. Entonces la Biblia nunca le llama persona de esa manera al ser humano tampoco. Y si no le llama persona al ser humano, pero sí aceptamos ese término para el ser humano, entonces ¿por qué no para Dios? Porque la Biblia no lo menciona para Dios tampoco. El argumento funciona de la misma manera. Próxima objeción. La Biblia llama a Dios un espíritu, no una persona. Respuesta. Los dos términos no son incompatibles. Los seres humanos son tanto espíritu como persona. Espíritu explica el tipo de sustancia que es nuestra persona. Es decir, nuestra persona es espíritu. Nuestra persona es de naturaleza espiritual. Y lo mismo es cierto de Dios. Él es una persona quien es de naturaleza espiritual.
Si Dios no es una persona, entonces, ¿qué es Él? La contestación de que Él es espíritu no la hace, porque los espíritus vienen en dos, lógicamente, en dos formas, personales e impersonales. Es evidente que Dios no es impersonal, así que debe ser un espíritu personal. Si Dios es personal, ¿por qué no se le puede llamar persona? ¿Qué otro término que no sea persona puede aclarar adecuadamente el atributo de ser personal? Hasta ahí llega el artículo. Hermano, y sabe que este unicitario dual completamente refuta a los unicitarios como Julio César Clavijo Sierra. Por ejemplo, el señor Clavijo Sierra, en su libro Un Dios falso llamado Trinidad, dice: llamar a Dios persona es menospreciarlo y limitarlo, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Ahí en ese artículo, el unicitario dual refuta este argumento. Otro argumento de Clavijo, en el capítulo 6 del mismo libro, dice: entonces, ¿por qué la Biblia no usa nunca el término persona para referirse a Dios? Ese argumento también lo trató el unicitario dual y también lo refutó. Otro argumento de Clavijo es: nosotros nunca hemos dicho que Dios sea una persona, sino que hemos dicho que Dios es espíritu. Ese argumento también lo refuta el apologista unicitario dual. De hecho, no solamente refuta a Clavijo, sino que también refuta a Alfonso Suárez, a Jorge Mendizábal, a todos los unicitarios. Por la mayoría, hermano, del mundo habla hispana, creen que Dios no es una persona. El unicitario Clavijo va hasta los extremos a decir que Dios es personal. Aquí les voy a demostrar la documentación en la pantalla. Dice Clavijo que Dios es personal, pero niega que es persona. Sí. Yo me hago la pregunta, did I miss something here? What's going on? Yo me hago la pregunta, ok, ¿cómo puede ser algo personal sin ser persona? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de algo que sea personal sin ser persona? Sí, hermano. Y fíjense que si lo que dice Clavijo, Suárez y Mendizábal es verdad, entonces indica eso que Robert Sabin, David Bernard y Jason Duell que están engañando al pueblo de Dios. ¿Indica eso que están enseñando algo contrario a lo que dice la Biblia? ¿Indica eso que ellos están menospreciando a Dios o limitando a Dios? ¿Quién está en lo correcto aquí? ¿Roberto Sabin, David Bernard o Clavijo y Mendizábal, quienes dicen que Dios no es persona? ¿En qué quedamos? ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Cómo vamos a entender la posición unicitaria cuando ni ellos mismos se ponen de acuerdo? Están divididos en esto. Un video donde nosotros destacamos esta idea que los unicitarios del mundo habla hispana no estaban de acuerdo con los unicitarios del mundo habla inglés. Pero lo que me interesa más que todo es que Clavijo insistió que lo que estaba enseñando de Dios era doctrina correcta. Y cuando dijo que no se le puede llamar a Dios persona, que Dios no era persona. Ahora Clavijo está diciendo que Dios es persona. La carne. Todo esto demuestra que Dios es una sola persona divina. Entonces, ¿cuál es la doctrina falsa? ¿La que enseñó antes Clavijo o la que está enseñando ahora? Bueno, me da gusto que Clavijo ha cambiado para admitir finalmente que Dios es persona y que se le puede llamar persona. Pero ¿dónde ha salido públicamente para decir Clavijo? ¿Saben qué? Seguidores de mi canal, me equivoqué. Estaba enseñando doctrina falsa cuando yo dije que Dios no era persona y que no se le podía llamar a Dios persona. ¿En dónde está ese video del señor Clavijo como un maestro que sea un maestro sincero para admitir que estaba en error? No fue hasta que después el hermano Mike y yo hicimos nuestro video que exponimos esta tontería que dice Clavijo, y después cuando miró que le probamos que hasta Jason Duell estaba refutando a Clavijo. Pero Clavijo, según mi conocimiento, yo no he visto que ha salido públicamente para decir yo hice un error y enseñé a miles de personas en error cuando yo dije que Dios no era persona. Ahora simplemente lo está escondiendo abajo del tapete, como dicen acá en Estados Unidos, y ahora está diciendo que Dios es persona. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Este video está probando que el señor Clavijo es un falso maestro porque enseñó enseñanzas falsas en cuanto a la persona de Dios, y ahora se está haciendo como que es algo que siempre ha enseñado. Eso es solamente. Bueno, pues después de haber escuchado esta impresionante exposición de parte de los apologistas trinitarios, nuestro hermano Carlos Reyes y nuestro hermano Mike de la Torre, les mando saludos de paso.
Hermano Reyes, pues bueno, usado poderosamente por Dios, igual hermano Mike de la Torre. Muchas gracias por su amable ayuda. Entonces, señor Clavijo, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó? Y no solamente a usted, quiero decirle que también a David Bernard le aconteció algo similar. Y como usted tal parece que plagia todo lo de Bernard, todo. Aquí tengo el libro de David Bernard. Curiosamente, señor Clavijo, David Bernard creía como usted. Primero, en todo su libro, él nunca, hablando del libro de la unicidad de Dios de David Bernard, él también nunca en su libro pretendió llamar a Dios persona. Pero curiosamente, David Bernard en los videos que miramos, que David Bernard es básicamente el maestro de ustedes, y en los videos que ustedes miraron, David Bernard cambió su postura, también cambió la postura, porque la unicidad, eso tienen que reconocerlo, tienen que reconocer que antes decían Dios no es persona. Ahora dicen, Dios es una persona, al menos es una persona en la deidad, porque entre ustedes no se ponen de acuerdo, por eso tienen al pueblo unicitario todo confundido. Por eso cuando los unicitarios leen la Biblia, como bien dice el hermano Reyes, con todo respeto para ellos, pero nada más periquean y están como cotorros repitiendo lo mismo. Unos unicitarios dicen, no, que Dios no es persona y Dios no es persona y Dios no es persona porque Él es espíritu. ¿A quién le leyeron esa frase? A usted, señor Clavijo, y también a Bernard. Primero empezaron a decir, y hay unicitarios en el pueblo laico que empiezan a decir que Dios no es persona, pero otros sí creen que Dios es persona. ¿Por qué? Porque hay otros unicitarios maestros que sí creen que Dios es persona, como ya vimos en el video. El señor David Bernard también, por su lado, en su libro más filosófico, por cierto, un libro que habla de probablemente, quizá, a lo mejor, se dice, se cree, pues es un lenguaje filosófico en lugar de una verdad bíblica. Pero bueno, el señor Bernard también dice así, al final de su libro en la página 276, repito, libro La unicidad de Dios por David K. Bernard. Haz notas, Clavijo, porque también igual que tú, David Bernard ha cambiado. Dice, hablando de Dios como una persona, no le hace justicia a Él. La palabra persona implica la existencia de un ser humano con una personalidad humana, un individuo con cuerpo, alma y espíritu. De esta manera, nosotros limitamos nuestro concepto de Dios si le describimos como una persona. Por esa razón, este libro nunca ha dicho que hay una persona en la deidad o que Dios es una persona. Lo más que nosotros hemos dicho es que Jesucristo es una persona porque Jesús era Dios manifestado en la carne como una persona humana. Pero ¿qué le pasó al señor Bernard en este debate? En este debate en inglés, que inmediatamente David Bernard dice que Dios siempre sí es una persona. Digo, ¿qué les está pasando? Señor Clavijo, con todo mi respeto para usted, pero este cambio sí es el que ya no se entiende, ya no se sabe, como dicen los hermanos apologistas trinitarios, ya no se sabe ni lo que están creyendo. Ni ustedes mismos se ponen de acuerdo, están completamente confundidos, mientras que unos afirman que Dios sí es persona, otros afirman que Dios no es persona, se refutan entre ustedes mismos. Hay una confusión tremenda, pero ¿sabe por qué pasa eso? Les pasa eso porque el espíritu del anticristo está entre ustedes. Lo digo abiertamente. ¿Por qué está entre ustedes? Porque ustedes niegan a la persona del Hijo. Niegan, aunque usted lo quiera enmascarar, maquillar, como que sí creemos. No, sí creemos. Porque cuando dice que Dios el Padre es Jesús y Jesús y que el Padre se llama Jesús, como ahorita lo vamos a ver y también va a ser refutado, y cuando usted dice esa idea, luego dice que esa persona, esa única persona, cuando se manifiesta en carne, se mete en otra persona humana, en otro hombre humano. Ahí usted tiene dos personas, una divina y una humana. Salvo, y ya le empieza a cambiar y decir, no, siempre no es un ser humano, siempre nada más es una naturaleza, o es la carne, o es el cuerpo, es el tabernáculo donde se metió la única persona llamada el Padre. Y nada más falta que empiecen a cambiar sus doctrinas así. Pero bueno, es interesante que los unicitarios, como el señor Clavijo, no haya comprendido que, y yo tengo mis sospechas, señor Clavijo, que después usted cambió su postura al decir, no, siempre sí es una persona, siempre Dios sí es una persona, siempre sí. Le voy a decir por qué. Lastimosamente usted ya tenía escrito su libro,
donde afirmó que Dios no era persona. Después de lo cual, usted, señor Clavijo, se puso por ahí a leer literatura, ya sea anglosajona o ya sea de algunos otros maestros unicitarios, y dijo, aquellos están enseñando que sí, siempre Dios es persona, también yo voy a empezar a enseñar que es persona. Y como dijo el hermano Reyes también por ahí, qué bueno que ya está aprendiendo un poquito usted sobre el hecho de que Dios sí es persona. Bueno, por eso le digo, qué progreso, que ustedes ya empiecen a creer y aceptar que por lo menos hay una persona en la deidad, la cual, bueno, muchos de ustedes desconocían. Pero otros maestros, repito, siempre han creído que hay una persona en la deidad. Usted, señor Clavijo, es el que desconocía. Por lo tanto, para refutarle el primer punto, es usted el que desconocía la unicidad y aún así, yo no sé ni de verdad si no sintió poca vergüenza. Aún así se atrevió a escribir su libro. Qué barbaridad con usted. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente, que esto es muy importante. Al reto que yo le lancé a la secta de Solo Jesús. Esto es muy importante que lo vean. En lo siguiente que voy a tocar es cuando le lanzo el reto al modalismo, a los unicitarios, a la secta de Solo Jesús, y lo que les exijo bíblicamente que demuestren, que presenten un texto. Hasta la fecha, señor Clavijo, me quedé esperándolo. Yo miré todo el video que usted me hizo y usted le dio vuelta al Antiguo Testamento. Fue para allá, fue para acá, anduvo en Hebreos, anduvo por acá, anduvo por todos lados. ¿Y sabe qué? Me dio mucho gusto porque el reto que le lancé lo turbó. Aunque dijo, fácilmente respondimos. Fácilmente. Usted no respondió nada, ni el señor Cerrato. Ustedes no respondieron absolutamente nada. Nada. Ustedes vagaron de texto. ¿Sabe qué? Lo mismo que yo hacía. Lo mismo. El Padre le heredó su propio nombre a ese hombre llamado Jesús. Por lo tanto, también el Hijo se llama Jesús y el Padre también se llama Jesús. O sea, porque le heredó el nombre. Lo mismo. Y las mismas interpretaciones y el jueguito ese de que no es que la cae también. Puede utilizarse también, la palabra kai en griego, la letra kai, también puede utilizarse como a quien se refiere. O sea, Dios y Padre, ¿quién es también? Así, también se puede traducir como ¿quién es el Señor Jesucristo? También esas cosas las dominaba. Pero quiero que escuchen cuál fue el reto que yo lancé y quiero que vean y pongan atención al señor Clavijo Sierra, que no responde, señor Clavijo, usted no responde, usted le da vuelta al mundo, al universo entero, usted le da vuelta por todos lados, usted no responde el reto que yo les lancé. Si se presume por usted de los unicitarios que Jesús es la persona del Padre y que el Padre se llama Jesús, su mayor reto es demostrar bíblicamente quién es y cómo se llama el Hijo de Dios. Usted no puede decir, usted está imposibilitado a decir que el nombre Jesús sea el del Hijo. Usted está imposibilitado. ¿Por qué? Porque usted cree que Jesús es el nombre del Padre y que el Padre se llama Jesús. Entonces, usted tiene que demostrar quién es el Hijo de Jesús. Usted dijo en su video, es que el hermano o el pastor Montaño, como decía, torpemente da la idea como que eso cree la unicidad. Yo soy el que les estoy diciendo, si se presume que Jesús es la persona del Padre, la única persona que existe en la deidad, la única persona, y es la persona del Padre, y el Padre se llama Jesús, su mayor reto es demostrar bíblicamente cómo se llama y quién es, sobre todo la persona del Hijo de Dios, porque usted sí cree que el Hijo es otra persona, usted cree que es una persona humana, y ¿sabe lo que ha demostrado? Una doble personalidad en Cristo tremenda, porque le llama al humano, le llama Jesús también y también le llama al divino Jesús. Usted ahí tiene o dos Jesús o tiene un solo nombre para dos personas, pero no puede ser ambivalente. Usted tiene, además de todo esto, usted tiene que demostrar un texto de la Biblia donde se nos diga que el nombre de Jesús es el nombre del Padre y del Hijo. Si no lo tiene, usted está en un tremendo error. Hasta la fecha no
lo he recibido de su parte, solo se la pasó tratando de desacreditar. Ni tampoco he recibido ese texto de ningún unicitario. ¿Y sabe qué? Le dejo saber desde ahorita, señor Clavijo, sea sincero, usted no tiene ese texto. Usted no cuenta con un solo versículo donde el nombre de Jesús sea el nombre del Padre y del Hijo. Solo dice, es que el Padre heredó su nombre y esto significa. No, esa es su presuposición. Eso no es lo que dice la Biblia. Esa es su presuposición. Es lo que usted piensa. Usted piensa eso, es que si el Padre le heredó el nombre al Hijo, eso quiere decir, cuando dice, eso quiere decir que el nombre de Jesús era el nombre del Padre. Usted presupone. ¿Y sabe qué está haciendo con eso? Está negando al Hijo. Está negando que el Hijo se llama Jesús. Que en un momento Jesús no es el Hijo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Usted está negando que en un momento, ese Jesús de la Biblia no es el Hijo. Y negar al Hijo de Dios es estar poseído por el anticristo. Para todos, donde quiera que lean Jesús o Jesucristo o Cristo Jesús o el Verbo, donde quiera que lean nuestros hermanos el nombre de Jesucristo, siempre representa a la persona del Hijo de Dios. Jesús no es por ratos el Hijo y por otros momentos no. Quiero que se queden y después sigo añadiendo a este comentario, ¿eh? Es que, mira, es muy grave la doctrina unicitaria o unitaria. Para darles una explicación técnica brevemente de lo que es el término unitarismo. El unitarismo postula la idea de que en la divinidad, en la deidad, en la totalidad de lo que es Dios, solo existe una persona. Esta persona para los unicitarios es el Padre. Y el Padre se llama Jesús. Fíjate bien. Pero el mayor reto que tienen los unicitarios es que si ellos dicen que Jesús es el Padre, ellos tienen que demostrar bíblicamente quién es el Hijo de Jesús. Porque si se presume que Jesús es el Padre, entonces ¿quién es el Hijo de Jesús? Los unicitarios tienen que demostrarnos, atentos hermanos, por favor, bíblicamente, ¿quién es el Hijo de Jesús? Si se presume que Jesús es Dios el Padre, que nos digan quién es el Hijo de Jesús. Si no logran tener un texto bíblico que nos diga quién es el Hijo de Jesús, están en un error tremendo. Fíjense bien, ¿eh? Ustedes ya oyeron qué es lo que les estoy pidiendo. Ese es su mayor reto. Ustedes ya lo oyeron. Nos tienen que demostrar bíblicamente. Ustedes van a notar que el señor Clavijo Sierra sí cree que Jesús es su propio Padre y su propio Hijo. Sí cree eso. Y ustedes van a notar, no pierden sus palabras, porque hace un juego de palabras ahí tratando de acomodar y de modificar, porque no haya que hacer, está desesperado. Y tratando de que su doctrina limitada y muy ridícula, por cierto, trate de responder esto. No. Estamos gustosos de responder al reto de Israel Montaño. El nombre de Jesús es el gran nombre que Dios prometió revelar cuando Él mismo viniera a salvar, cuando en Isaías 52:6 dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y justamente Jesús significa Yahvé Salvador. Por tanto, al ser Jesús el nombre de Dios revelado para el nuevo pacto, podemos decir sin ningún problema que Jesús es Dios o que Jesús es el Padre. De igual modo, todo unicitario sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, chequen, termina afirmando el señor Clavijo Sierra que Jesús sí es su propio Padre y Jesús sí es su propio Hijo. Esto lo define Clavijo al decir que el mismo nombre de Jesús pertenece a ambos. El nombre de Jesús pertenece al Padre y al Hijo. Él no tiene un texto para que nos diga a nosotros. Él no cuenta con un texto que nos diga que el nombre de ambos es Jesús. No lo tiene. No tiene un texto que le diga categóricamente que Jesús es el nombre del Padre y del Hijo a la misma vez. No lo tiene. Por eso él tiene que acudir
a distintos textos, y yo entiendo eso, es parte, es válido de armonizar las Sagradas Escrituras. Yo entiendo esa parte, pero una doctrina tan importante como es la unicidad, ¿carece de un texto fundamental para ello? ¿No es eso algo extraño? Que la unicidad no tenga un texto para que conteste el reto que les lanzo. No lo tienen. Qué pena decirlo, pero van a oír al señor Clavijo en sus palabras. Va a terminar diciendo, atentos, que el Padre se llama Jesús, pero también el Hijo se llama Jesús. O sea, aquí el Padre es la única persona divina la cual se llama Jesús al encarnarse en un hombre personal, un hombre real y personal, una persona real, o sea, una segunda persona. Una persona divina se mete en una segunda persona humana y ambos, aunque para él es uno, vean la lógica unicitaria. La lógica unicitaria está caída por completo. Pero bueno, estos que curiosamente de dos personas hace uno, Clavijo, a estos les pone el nombre de Jesús, pero es él el que se lo pone. Y es su doctrina unicitaria y son sus maestros unicitarios los que hacen esto. Pero no tienen un texto contundente que les diga que Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo. No lo tienen. No. Entre toda la vuelta que dio, ustedes lograrán detectar que el señor Clavijo Sierra sí cree que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo. O sea, Jesús es su propio Padre y Jesús sí es su propio Hijo. Tal como se lo dije, señor Clavijo. Pero bueno, escúchenlo. Entonces, esa humanidad recibió como herencia el nombre de su Padre, tal y como lo dice Hebreos 1:4, de que fue hecho superior a los ángeles, ya que heredó más excelente nombre que ellos. Mire que se dice heredó. Si el Hijo recibió como una herencia el nombre del Padre, ¿sí? Recibió el nombre como una herencia del Padre. Eso quiere decir que ese nombre primero pertenecía al Padre. De igual modo, todo unicitario sabe que Jesús es el Hijo de Dios, porque el santo ser humano que nació de María fue engendrado por el Espíritu Santo, que es su Padre. Bueno, impresionante, ¿no? Lo que dice el señor Clavijo aquí, otra herejía más. Es impresionante cómo este hombre cae en herejía tras herejía. Su espíritu es insaciable, su espíritu es insondable en cuanto a la herejía. Ya hemos visto claramente, o sea, no hay que darle vuelta al asunto. Claramente, el señor Clavijo sí cree que Jesús es su propio Padre. Y como no quiero ser muy repetitivo en esto, lo único que quiero leer es el texto que el señor Clavijo está citando en Lucas capítulo 1, voy a leer el versículo 31 para que ustedes se den cuenta. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El versículo 31 aclara categóricamente que el nombre del hijo será y es Jesús. Entonces, luego vuelve y dice en el versículo 34, noten ustedes en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Atentos, el señor Clavijo acaba de afirmar que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, del Hijo. Atentos con esto, el Espíritu Santo es el Padre del Hijo. Porque el santo ser humano que nació de María fue engendrado por el Espíritu Santo, que es su Padre. Eso es lo que acaba de afirmar el señor Clavijo. Y eso es entendible en la doctrina unicitaria. Porque ellos creen, atentos, que el Padre, que es la única persona de la deidad, ellos creen que el Padre es el mismo Espíritu Santo. O sea, no hay, ¿cómo les diré? Una distinción en cuanto a personas. O sea, ellos no creen, obviamente, que el Espíritu Santo sea otra persona aparte del Padre, sino que el Padre es la misma, sino que el Espíritu Santo, es la misma deidad del Padre y por consiguiente es la misma persona. Entonces, el señor Clavijo también afirmó, aquí viene la clave, afirmó
que el Padre se llama Jesús. Si el Hijo recibió como una herencia el nombre del Padre, ¿sí? Recibió el nombre como una herencia del Padre. Eso quiere decir que ese nombre primero pertenecía al Padre. Porque el nombre de Jesús le perteneció al Padre. Eso es lo que dice él. Eso es como lo interpreta él. Eso no dice la Biblia ni tiene un texto bíblico para demostrarlo. Él no puede demostrar bíblicamente el reto que le he propuesto a todos los universitarios, no solamente a él. Pero noten ustedes que él mismo dice que el Padre se llama Jesús, que el nombre de Jesús le pertenece al Padre. Vamos a entenderlo así. Si el señor Clavijo acaba de afirmar que el Espíritu Santo es el Padre del Hijo, entonces vamos a entenderlo de esta manera. El Padre se llama Jesús. Por lo tanto, si el Padre es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo se llama Jesús. Por eso bien les queda el apodo de solo Jesús a esta secta. Pero noten ustedes, en la mente caída, en la lógica perdida de los unicitarios, este texto hay que entenderlo de esta manera. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, señor Clavijo, si el Espíritu Santo es la misma persona del Padre y el Padre se llama Jesús, para usted, y no puede negar esto, no lo puede negar, porque negar esto sería negar a su propio Padre. Usted no puede negar que aquí Espíritu Santo es el mismo Jesús. El Espíritu Santo se llama Jesús para usted. Y el Espíritu Santo es la misma persona del Padre y el Padre se llama Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo que está diciendo es que Jesús vendrá sobre ti. Esa es su realidad, señor Clavijo. Está más perdido que Lucifer. Perdone que le diga esto, pero está más perdido que Lucifer. Al menos Lucifer decía, si eres hijo de Dios. Al menos Lucifer confesaba que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y los demonios también, porque ustedes tienen la mañita y detrás de esa maña obviamente está el ardid unicitario, que dicen, miren, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No, pero también los demonios creen que Jesús era el Hijo de Dios en el sentido divino, y también lo confesaban. Y ustedes están peor que los demonios y que el mismo Lucifer. No confiesan, no quieren confesar que Jesús siempre es la persona del Hijo. Pero bueno, para avanzar, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, si el Espíritu Santo es el Padre y el Padre es la única persona de la deidad y el Padre se llama Jesús, el Espíritu Santo aquí es Jesús para usted también. Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero en el versículo 31 notamos que dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El hijo se llama Jesús. Entonces, por lógica, aunque usted diga, no, es que es una revelación, y que cuál revelación, hombre, si ya todos sabemos que la unicidad fue producto de una rebeldía tremenda y de un cisma que provocaron más de 100 grupos unicitarios que empezaron a negar la preexistencia del Hijo y niegan que el Hijo siempre es Jesús y que Jesús siempre es la persona del Hijo. Eso lo niegan en el fondo. Pues claro, usted va a decir, no, es que el Hijo comienza a partir de la encarnación. Ahí sí, yo no niego al Hijo porque ahí sí comienza el Hijo. ¿Y cómo se llama el Hijo, señor Clavijo? Usted mismo lo dijo, se llama Jesús. Entonces, este texto lo que le está a usted refutando es la idea que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre mí. O sea, Jesús vendrá sobre ti. Sobre ti. Jesús, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego dice que nacerá un santo ser y será llamado Hijo de Dios. ¿Y cómo se llama ese Hijo de Dios? Usted lo aclaró, dijo, Jesús también se llama Hijo de Dios. Por lo tanto, señor Clavijo, señor Clavijo Sierra, el Espíritu Santo, que es la única persona del Padre, y el Padre es el mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y el Padre siendo la misma persona, y usted dijo que esta misma persona se llama Jesús. Entonces Jesús engendra un hijo, y ese hijo también se llama Jesús. Su doctrina está diciendo que Jesús engendra a Jesús, o sea, Jesús
en posición de Padre, porque es el Espíritu Santo, Jesús en su posición de Padre engendra un hijo y ese hijo también se llama Jesús. Jesús engendra a Jesús. Entonces Jesús en su doctrina sí es su propio Padre. Jesús es su propio Padre y de igual modo Jesús es su propio Hijo, porque es aquí el Espíritu Santo para usted, el Padre, y el Padre se llama Jesús. Entonces Jesús está engendrando un hijo, y al engendrar un hijo, ese humano que van a ser, que para usted es un humano, porque ahí comienza a existir el hijo. Entonces ese ser que van a ser allí, ese humano, también se llama Jesús. Entonces Jesús, que es el Espíritu Santo y la única persona de la deidad para usted, que es el Padre, Jesús está engendrando un hijo y ese hijo se llama Jesús también. Mire, qué tremendo el texto que yo le pedí aquí forzosamente, ¿verdad? Forzando la escritura, porque aquí la Biblia no le dice a usted que el Espíritu Santo se llama Jesús, ni tampoco la Biblia le dice a usted que el nombre del Padre es Jesús. Eso es lo que usted se inventa, eso es lo que usted atribuye a la escritura, esas son sus presuposiciones, sus concepciones, y yo sé que se salen por un lado y por otro, ¿verdad? Diciendo, no, es que no me entendió, no, es que claramente no entiende la unicidad. Es que no va a entender esa herejía es contundente. Aquí está demostrada su herejía. Jesús engendra a un humano que se llama Jesús. O sea, Jesús sí tiene un hijo. Y curiosamente, ese hijo también se llama Jesús. Jesús es su propio Padre. Porque Jesús se está engendrando a sí mismo. Qué barbaridad con sus herejías, señor Clavijo. Es impresionante. Pero bueno, miren, de pronto y también el asunto se voltea. ¿Es Jesús su propio Padre? ¿Es Jesús su propio Hijo? Y se molestó. No, pero ¿cómo si la unicidad no postula eso? Lo acaba de decir. Si Jesús es el nombre del Padre y le perteneció al Padre, y este Padre que es el Espíritu Santo para usted engendra un Hijo, este Padre es Jesús para usted. Entiéndalo. Este Padre es Jesús para usted. Este Jesús, el Padre para usted, engendra un Hijo. Y ese Hijo que nace se llama Jesús también. Entonces Jesús sí es su propio Padre porque se engendró él solo. Y también Jesús va a ser su propio Hijo porque Jesús engendra a Jesús. Jesús es el Padre de Jesús y Jesús es el Hijo de Jesús. ¿Sí se fija la confusión de su doctrina? No por nada ustedes están en la categoría de sectarios, porque niegan que la única persona que se llama Jesús es la persona del Hijo, Señor. Es la persona del Hijo. Entienda eso. Pero no, le quita el nombre al Hijo, se lo pone al Padre. Ahora dice, es que ese nombre le perteneció primero al Padre. Le heredó su nombre. Eso significa que le perteneció primero al Padre. Bueno, le perteneció primero al Padre, dice usted. Eso es lo que dice usted. Porque la Biblia no dice, eso es lo que dice usted. La Biblia no dice que el nombre de Jesús le perteneció al Padre. Eso lo está interpretando usted, señor Clavijo. Ay, señor Clavijo, no está hablando con un neófito en la unicidad. Cuídese, porque no está hablando con un neófito. Entonces, cuando el Padre se despoja de su nombre, usted va a decir, bueno, pues es que yo nunca dije que el Padre se despojó de su nombre. Bueno, pero vea lo que está diciendo. El Padre le hereda el nombre a ese humano que nace, también se va a llamar Jesús el Hijo, porque aquí lo aclaró muchas veces, está grabado. Entonces, cuando le hereda el nombre en el momento de ¿qué? De la encarnación, le heredó su nombre. Entonces, en ese momento que le hereda su nombre, vea, usted despoja al Padre, su Padre, no el Padre que habla la Biblia, pero usted despoja al Padre del nombre de Jesús. En ese momento que dice, se lo heredó, o sea, se lo dio, le dio ese nombre, ok, ahí está el nombre. Yo ya no tengo el nombre de Jesús, ahora tú vas a ser Jesús el humano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Entonces, ahora va a ser, y en ese momento, el Padre se queda
sin el nombre de Jesús para dárselo al Hijo? No, va a decir, no, yo no estoy afirmando en ningún sentido eso. Lo que estoy diciendo es que el nombre de Jesús le pertenece a ambos, al Padre y al Hijo. Y en este sentido, entonces, sí usted queda refutado. No solamente por un servidor, sino por sus propios exponentes unicitarios, por sus propios maestros. Es usted, Señor, el que desconocía la unicidad, y estoy enterado que ya está firmando hasta nestorianismo puro. La doble personalidad está dividiendo a Jesús. Y bueno, es un montonal de herejías que de pronto debería yo de dejarlas por ahí, pero también como soy predicador del Evangelio de Jesucristo, hace falta, ¿verdad? Porque ustedes son muy buenos le voy a subir un videito, y le subo un video, y ahora subo otro, y así son, subiendo videos, andando en las páginas de los trinitarios, ahí andan detrás. Se molestó también porque dije que la mayoría de los eruditos son trinitarios. Te dolió porque tú bien sabes, tú estudiaste con los trinitarios, fuiste allá, ¿verdad? Estudiaste allá, hiciste tu carrera con los bautistas, que son trinitarios, y usted allá obtuvo su título, etcétera, etcétera. Y qué bien que haya estudiado, eso no hay problema, hay que estudiar, hay que echarle muchas ganas al estudio siempre. Pero ahí anda, va y come del pan de aquellos, y luego viene y ya siente que la sabiduría rebosa en sus labios. Usted es el unicitario más confundido y pésimo representante de la unicidad que yo he conocido, señor Clavijo. Si así lo siguen, es increíble esto, pero bueno, yo solamente quería comentarle esto y también dejarle saber a usted que no hay texto bíblico para soportar esa idea, ese reto que yo le lancé. Ni usted, ni ningún unicitario jamás podrán responder bíblicamente que el nombre de Jesús se aplica al Padre y al Hijo, porque si eso es así, entonces usted estaría creyendo que la misma persona divina del Padre es la misma persona del Hijo. Y usted sabe bien que teológicamente ahí tiene un error tremendo. Muchos unicitarios eso es lo que creen, que el Padre es la misma persona del Hijo y el Hijo la misma persona del Padre. En ese sentido, cuando estos unicitarios creen eso, están diciendo, el Padre es la misma persona del Hijo y el Hijo es la misma persona del Padre. En el momento que estos unicitarios dicen eso, ¿sabe qué están afirmando? Que el Hijo es eterno. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Porque si el Hijo es la misma persona del Padre y si el Padre es eterno, por lógica el Hijo tiene que ser eterno porque es la misma persona del Padre. Además tendría un Padre e Hijo. Ay, Dios mío. Bueno, entre esas y muchas herejías, que repito, esto usted no lo ha dicho, no se lo ha escuchado usted, lo he oído de otros unicitarios. Así es que, como digo, no se ponen de acuerdo, unos hablan una cosa y otra. Pero yo le tengo algo aquí que le quiero mostrar. Y bueno, yo sí encontré un texto donde, fíjese nada más, señor Clavijo, un texto donde se dice que Jesús es el nombre tanto para el Padre y para el Hijo. Y por cierto, no lo encontré en la Biblia. Usted no encontró ningún texto que le enseñara que Jesús, el nombre de Jesús es el nombre del Padre y del Hijo. Sin embargo, yo sí se lo voy a dar. Y no es precisamente en la Biblia, porque vea usted, señor Clavijo, la Biblia no enseña esa teoría que usted trae, esa ambivalencia, esa interpretación en sentidos opuestos que usted trae. No, la Biblia no la enseña. Esa es su doctrina y esa es sus presuposiciones. Pero mire, usted no encontró ningún texto, por lo tanto, el reto que le lancé no lo contestó, no pudo descifrarlo. Bueno, yo sí le voy a sacar un texto donde, y usted lo conoce muy bien porque ya lo he oído varias veces, yo estoy seguro que ya lo ha escuchado varias veces y conoce bien de esto, y sabe de dónde viene su doctrina, de dónde viene esa declaración que acaba de hacer, darle el mismo nombre de Jesús al Padre y al Hijo. El libro de Mormón.
¿Qué le parece, señor Clavijo Sierra? El libro de Mormón, no la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y usted está de acuerdo con eso. Por el Espíritu Santo. El libro de Mormón fue inspirado por Lucifer, por un ángel caído que se le manifestó a José Smith y le reveló lo que usted está diciendo, que el nombre de Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo. Eso no lo dice la Biblia, pero sí lo dice el libro de Mormón. Y el libro de Mormón, repito, fue traído por el mismo infierno, por Lucifer. Usted está declarando una doctrina herética mormona y debe de tener mucho cuidado con eso. Aquí está, libro de Mormón, en el libro de Éter, ustedes lo pueden hallar, libro de Éter, en el capítulo 3 y verso 14, señor Clavijo. Le leo su escritura y le leo su propia doctrina encontrada en el libro de Mormón. Dice así: he aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo. Soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente, sí, aun cuantos crean en mi nombre y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Señor Clavijo Sierra, ¿qué le parece? Su doctrina es mormona, no es bíblica. El Hijo de Dios siempre es Jesucristo y Jesús siempre es el nombre del Hijo. Le guste a usted o no, quiera confesar a Jesús como el Hijo o no, porque usted no confiesa a Jesús como el Hijo. Lo confiesa después de la encarnación. En el momento de la encarnación, ahí ya comienza a ser el Hijo. Ahí sí, antes no era el Hijo. ¿Sabe qué hace con eso? Al momento de decir, antes de la encarnación no era el Hijo, era el Padre. En ese momento, usted está negando al Hijo de Dios. Negar al Hijo de Dios es estar poseído por el espíritu del anticristo. Esa es su doctrina, tristemente, y usted la está enseñando y está engañando a muchísimas personas. Por eso, gracias a Dios que salí de esa herejía infernal. Pero aquí está claramente por José Smith. ¿Y quién cree? ¿De quién cree que son esas palabras? He aquí yo soy Jesucristo. He aquí yo soy el Padre y el Hijo. ¿De quién cree que son esas palabras? ¿Del Espíritu Santo? No, señor Clavijo. Estas palabras son de Lucifer, reveladas a José Smith. Tenga cuidado. Por cierto, hay más textos, también en el libro de Alma, aquí, en el libro de Mormón, en el libro de Alma, hay más textos donde se habla de que Jesucristo es tanto el Padre y el Hijo. Y esa es la doctrina unicitaria básicamente, nada más que también añade al Espíritu Santo. Solo Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, al final de cuentas, no tiene ni sentido la Sagrada Escritura, porque todos los que llegan, usted les dice, no, ven al Padre, el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, es la única y misma persona. Pero cuando alguien los atora y los refuta, es cuando terminan con la falacia de ad hominem. ¿Y cuál es esa falacia de ad hominem para los que no saben? Es que ya dejan a un lado los argumentos porque esto ya no les gusta y empiezan a atacar a la persona de forma directa. Que por cierto, en lo personal, yo considero que el señor Clavijo se dirigió a mi persona con cierta medida de respeto y también merece mi respeto en la misma medida. Pero aquí yo no estoy hablando ni atacando a la persona del señor Clavijo. Aquí estoy atacando su doctrina herética, su posición y su sistema nefasto. Negar que Jesús siempre, ahí está la clave, que Jesús siempre, pregúntele a cualquier unicitario, incluyendo al señor Clavijo, ¿es siempre Jesús la persona del Hijo? Y en el momento que este señor le diga a usted, no, Jesús no es siempre, porque se lo va a decir. Antes de que se encarnara la persona del Padre en la eternidad pasada, entre comillas, la eternidad pasada, era la persona del Padre. Y esa persona del Padre se llamaba Jesús. Entonces, en aquella eternidad, esa persona llamada Jesús no era el Hijo. O sea, que hay momentos en la mentalidad unicitaria que Jesús no siempre es el Hijo de Dios. Y negar que Jesús es siempre el Hijo de Dios es estar poseído por el anticristo, señor Clavijo. No,
El Hijo de Dios siempre se llama Jesús y Jesús siempre es el Hijo de Dios. Su problema es que cuando usted empieza a decir, no, Jesús solamente es el Hijo a partir del momento en cuanto ocurre la encarnación. Ahí es cuando, ese es su problema, que ahí cuando aparece Jesús, Cristo Jesús, en ese momento Él es el Hijo. Antes no, antes Jesús Cristo no era el Hijo, antes Jesús Cristo era el Padre. ¿Se fija? Entonces, su doctrina, según la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22 al verso 23, su doctrina es producto del anticristo, semejante al producto diabólico que se le dio a José Smith. Ahora bien, quiero que pongamos un poco de atención para que ustedes vean cómo el señor Clavijo niega de forma descarada que Jesús siempre es la persona del Hijo. Acompáñenme. Así que cuando nosotros llamamos a Dios como el Espíritu Santo, más que enfatizar en un título impersonal, como lo expone erróneamente el señor Montaño, lo que estamos enfatizando es en el único Dios personal que lleva ese título y con el cual nosotros nos relacionamos. Asimismo, nosotros nunca hemos pensado que Dios haya dejado de ser alguna vez el Padre o que haya dejado de ser el Padre por momentos, como erróneamente lo dice Israel Montaño. Sin embargo, sí confesamos que cuando ocurrió la encarnación, cuando ocurrió la manifestación de Dios en carne, Él vino a existir simultáneamente en la forma de un hombre, quien es Emmanuel, o Dios mismo con nosotros en la condición de un hombre. El Hijo fue un ser humano real, una persona humana real, y por lo tanto nunca desapareció, como torpemente lo expone Israel Montaño. Bueno, como han escuchado al señor Clavijo Sierra, fíjense bien lo que dice. Él mismo comienza diciendo, bueno, que nunca han creído, que la unicidad no postula la idea de que el Padre desaparece en la realidad, el modo de Padre, o Dios desaparece el modo de Padre y luego se cambia a modo de Hijo y asimismo a modo de Espíritu Santo. Pero bueno, para entrar aquí a lo del Padre y el Hijo, lo que se está planteando, noten ustedes que el señor Clavijo sí niega que Jesús siempre es el Hijo de Dios con esta afirmación. ¿Por qué? Porque si ustedes notaron, el señor Clavijo claramente dice que el Hijo comenzó a existir, el Hijo, el humano, para él es un humano. El Hijo comenzó a existir en el momento de la encarnación, en Belén de Judea hace unos 2000 años. Ahí comienza la existencia del Hijo. Entonces, antes de la encarnación, el Hijo no existe. Por lo tanto, todas las veces que aparezca la palabra Cristo Jesús, Jesucristo, como en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, donde se nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, etcétera, etcétera. Dice, tomando forma de siervo, tomando hecho semejante a los hombres, etcétera. Pero aquí cuando Pablo usa, en la mente de Pablo, según Clavijo, en la mente de Pablo, cuando Pablo dice: Cristo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En ese momento, en la mente de Clavijo, según Clavijo y la falsa doctrina que enseña, dice que aquí Cristo Jesús no es el Hijo, sino el Padre. Entonces, todas las veces que Pablo, que por cierto fue una gran cantidad de veces donde el apóstol Pablo llamó al Hijo con el nombre de Jesucristo, y a Jesucristo siempre lo identificó el apóstol Pablo con la persona del Hijo. Todas las veces que Pablo dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios no cuentan. Para este señor no cuentan. ¿Por qué? Porque esta vez que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo pasado, o sea, en la eternidad, que hubo también en Cristo Jesús.
ahí Cristo Jesús no es el Hijo. Él niega al Hijo, él niega que Cristo Jesús siempre es el Hijo, porque dice, no, el Hijo comienza a existir en el momento de la encarnación, a partir de la encarnación, ahí, todas las veces que aparece ahí Cristo Jesús, desde la encarnación, ahí es el Hijo. Pero cuando Pablo dice que este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, el Hijo siendo igual y en forma de Dios, el Padre, consustancial al Padre, o sea, en ese momento Cristo Jesús para este señor no es el Hijo. Señor Clavijo, usted niega que Jesucristo siempre es la persona del Hijo. Y Pablo, en su mente, Pablo no tiene el problema. Para Pablo, no es que Pablo cambie como usted. O sea, Pablo no está cambiando. Cuando escribe en Filipenses y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios. Pablo no está cambiando de mente. Pablo no está diciendo, aquí, solamente aquí en Filipenses, a partir del verso 5 en adelante, aquí voy a significar que Cristo Jesús no es el Hijo. En los demás textos que lean mis lectores, ahí sí, quiero que piensen que ahí sí es el Hijo. Pero por Dios, señor Clavijo, le faltan algunas tuercas. Mire, Pablo no es ambivalente como usted. Pablo le llama al Hijo, a la persona del Hijo le llama Jesucristo. Y si Pablo está diciendo que Cristo Jesús preexistió, no está cambiando su idea de que Cristo Jesús haya sido otro que no sea él personalmente como el Hijo. Usted niega al Hijo juntamente con todos los unicitarios. Está refutado, señor Clavijo, porque la encarnación del Hijo vino después. Por eso dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a aferrarse, y luego habla posteriormente de la encarnación. Por cierto, hay unicitarios que en gran cantidad, casi a todos los que les diga, ¿es Jesús siempre la persona del Hijo de Dios? ¿O hay un momento en el cual ese Jesús no es la persona del Hijo de Dios? Está así, mire, abundan los unicitarios que niegan, no pueden confesar con sus labios a la persona del Hijo de Dios como Jesucristo. Porque hay una operación del espíritu demoníaco del anticristo detrás de todo eso. Está refutado, señor Clavijo. Usted ya no sabe ni lo que está hablando. Frase que tanto utilizó en su video, torpemente. Creo que en este video el torpe es usted. Es usted, por su impresionante herejía, por sus cambios en su lógica, porque no sabe qué es la unicidad de primero, después resulta que sí, y bueno, por una gran cantidad más de ideas que usted tiene. Pero bueno, de cualquier forma, de cualquier manera, este video aquí lo vamos a concluir, y les agradezco a todos por estar al tanto. Tengan mucho cuidado con este tipo de herejías que están saliendo, y sobre todo este tipo de maestros que están manejando ideas falsas. La doctrina de solo Jesús es una herejía, en muchas de sus doctrinas, y debemos de tener mucho cuidado, porque esta es una secta que se introduce dentro de las iglesias de sana doctrina, las iglesias que creemos en la Trinidad de Dios, y se introducen y tratan con 1000 textos donde dicen Dios es uno, y parecen pericos, Dios es uno. Yo creo que Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero bueno, miren, creemos que Dios es uno, y que en ese uno también el Hijo declaró estar en ese uno, porque cuando dice hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y cuando Cristo habló del monoteísmo, habló del gran Shema Israel, Jesús dijo el Padre y yo, o yo y el Padre uno somos. Note que no dijo Jesús el Padre y yo, o yo y el Padre uno soy. No dijo eso, dijo somos. El Hijo se añade a la deidad. Su gran problema, señor Clavijo. Ese texto y muchos más, pero bueno, como no es aquí el tema hablar de la doctrina de la Trinidad, sino de
enseñarle a usted que usted es el que no conoce la doctrina, no la conocía al menos, ahora sí ya anda medio, pero termina afirmando doble personalidad en Cristo, termina afirmando que la naturaleza humana, y al último no se sabe ni lo que está enseñando. Pero bueno, debemos tener mucho cuidado porque como notas finales, claramente los unicitarios que empezaron a creer que Dios es una persona, al menos una persona, se dieron cuenta que el término persona sí aplica al ser de Dios. Por eso ellos comenzaron a cambiar ya sus doctrinas. Qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, niegan que Jesús siempre es el Hijo de Dios. Niegan eso. Los unicitarios niegan al Hijo de Dios. Usted debe saberlo. Entonces los unicitarios sí niegan al Hijo en un momento. Donde no en todos los pasajes donde dice la palabra o el nombre Cristo Jesús, no en todos los pasajes ellos creen que Jesús es el Hijo. Y no creer, otra vez se lo digo, no creer que Jesús siempre es la persona del Hijo de Dios, no creer eso es negar al Hijo. Y niegas al Hijo y también niegas al Padre, y por lo tanto no tienes una relación ni con el Espíritu Santo. Pero bueno, los unicitarios sí son una secta, y hay otros temas que después quizá trataríamos. Jesús sí es su propio Padre y Jesús sí es su propio Hijo al final de cuentas en la doctrina unicitaria. Entonces sí estaba en lo cierto cuando hablé de esto. Jesús son dos personas para el señor Clavijo. Una persona divina llamada Jesús se mete en otra persona en la encarnación, se encarna en otra persona humana llamada Jesús también. Entonces tiene ahí una persona divina que es el Padre y tiene otra llamada el Hijo que también es Jesús. A los dos les da el nombre y si no está creyendo en dos Jesús, aunque así da la idea, dos Jesús, es uno llamado uno la persona divina y el otro el Hijo, la persona humana. Esta persona humana se llama Jesús, pero esta persona divina también se llama Jesús. Al fin las colisiona o las junta o hace de esto lo hipostático como lo conocemos, hipostáticamente, ¿no? Las une y entonces dice, no, siempre es una sola persona, de dos personas se hizo una persona. O es una sola persona nada más con dos naturalezas, una humana y una divina. Entonces ya al final de cuentas no les entiende nadie a ustedes ni de lo que hablan. Así es que bendita sea la palabra del Señor. Como notas finales, que Dios los bendiga a todos y seguimos al pie del cañón como siempre. Yo sé que hay otro video que por ahí levantó el señor Cerrato. Y la verdad, el señor Cerrato, pues se me hizo una persona un tanto amable, la verdad, tengo que reconocer, señor Cerrato. De hecho, se me hizo un poco chistoso. Sí. Y lo digo con sinceridad. Nada en contra del señor Cerrato, ni tampoco del señor Clavijo, solo que no estoy a favor ni creo en su teoría. Nada personal. Todo lo contrario, bendecimos la vida del señor Clavijo y del señor Cerrato y de sus familias, porque la familia es aparte, ellos como personas, seres humanos son aparte. Aquí discutimos los puntos de doctrina que están errados en la unicidad. Así es que de mi lado, señor Clavijo, le deseo que Dios le bendiga y le deseo lo mejor a usted, a su familia, a los suyos, pero no estoy de acuerdo con su postura, por eso me salí de ahí. Y deseo y espero en el Señor un día que también salgan todos ustedes de esa secta. Nada personal con el pueblo unicitario. El pueblo está confundido por culpa de muchos de ustedes. ¿Y saben qué? Doy gracias a Dios porque tengo una gran cantidad de mensajes, y yo sé que esto les duele, tengo una gran cantidad de mensajes que por ética no los presento, de pastores, de ministros, que por cierto ya traemos también unos ministros que han reconocido la Trinidad de Dios como la verdad bíblica fundamental. Pero un gran pueblo unicitario que me contacta y me pide información porque están confundidos. Ustedes le llaman al Hijo, ustedes le quitan el nombre al Hijo, la personalidad por completo y se la aplican al Padre. Además, hay otra aberración que usted enseña, señor Clavijo. ¿Sabe cuál es? Que Dios no envió a nadie. Que el Padre no envió a nadie, que Él vino a sí mismo. Pues tiene como reto también toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento. Usted debería cortar las páginas del Nuevo Testamento,
donde la Biblia claramente nos habla que el Hijo descendió del cielo, que el Padre envió al Hijo, que la acción de enviar al Hijo tomó lugar en el cielo y no en la tierra, como usted enseña. Está equivocado. Entonces, señor Clavijo, usted está enseñando que el Padre se envió a sí mismo, pero cuando dice la Biblia, he descendido del cielo, dijo Cristo en Juan 6:38, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. No he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Entonces, ahí está claro, el auristo participio en griego está tomando acción, el envío en el cielo. Ahora, yo le pregunto, si usted dice que el Padre o Dios no envió a nadie, sino que se envió a sí mismo, ¿verdad? Se envió a sí mismo, o sea, se envió a sí mismo. ¿Cómo está eso de que vino a cumplir la voluntad del que le envió? El Padre. O sea, el Padre que se envió a sí mismo vino a cumplir la voluntad del Padre, el que lo envió. De verdad, señor Clavijo, si usted sigue creyendo y afirmando eso, pues bueno, quédese con su idea y quédese con su teoría, pero como respuesta, creo que usted, señor Clavijo, ha sido refutado con una mano en la cintura. Así es que Dios los bendiga, amado pueblo del Señor, y estamos en contacto. Bendiciones para todos. No se deje engañar por las sectas tampoco apostólicas y este tipo de movimientos que no hacen otra cosa nada más que desviar a la gente. Vuelvo y repito, nadie que crea que Jesús siempre, o sea, que en ningún momento deja de ser el Hijo, siempre es el Hijo. Nadie que crea que Jesús siempre es el Hijo será condenado. Nadie. Si usted cree que Jesús siempre es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios siempre es Jesús, siempre, usted no puede ser condenado. El condenado es aquel que niega que Jesús deja de ser el Hijo en algún momento. Y si el unicitario niega que Jesús deja de ser la persona del Hijo en un momento, tiene el espíritu del anticristo y será condenado. Así es que Dios me los bendiga a todos. Saludos, abrazos, besos y bendiciones a todo Latinoamérica. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Bendiciones.